Hola, soy Jairo Ospino, médico epidemiólogo de la Cruz Roja Colombiana. Hoy, 4 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Obesidad, o se conmemora más bien el Día Mundial contra la Obesidad. Esta fecha es una fecha que en muchos países resalta la importancia de atacar este problema de salud pública. Sin embargo, Colombia tiene una ley específica que hace que estas conmemoraciones tengan que ser hechas el 27 de septiembre de cada año y la semana que sigue. La obesidad es un problema de salud pública. Cada vez vemos más personas gordas, más personas con sobrepeso en nuestra sociedad. Fíjense que en Colombia, de acuerdo a la última encuesta nacional hecha por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2015, demostró que alrededor del 60% de los adultos tienen algún grado de obesidad. La obesidad tiene un cálculo basado en el índice de masa corporal, que es simplemente dividir el peso entre la talla al cuadrado, y da unos valores. Por encima de 25 se considera que la persona está en sobrepeso y por encima de 30 se considera que está en obesidad. Ha llegado a ser tanto el problema en algunos países industrializados que hay personas que superan fácilmente los 200 kilos. Son personas que terminan inmovilizadas en sus hogares porque no pueden hacer ninguna actividad por la gran cantidad de panículo adiposo que tienen. Pero Colombia, que es un país en vías de desarrollo, aparte de tener que cargar con el lastre de las enfermedades infecciosas, parasitarias, la epidemia de las enfermedades crónicas, estoy hablando de diabetes, de hipertensión, de artritis, ahora tenemos que cargar con ese lastre que significa la obesidad, que actúa sobre las enfermedades crónicas aumentando, o en el caso de la diabetes es uno de los factores predisponentes más importantes. ¿Por qué es mala la obesidad? Aparte de la gordofobia que se ha generado en la gran mayoría de las sociedades, de hecho, uno de los factores que más ataca la autoestima de las personas que tienen sobrepeso u obesidad desde muy pequeñas es precisamente el bullying o el acoso que le hacen los demás personas de la sociedad, conformándose una verdadera gordofobia. Hace que esas personas no puedan desarrollar plenamente toda su potencialidad como ser humano porque tienen ese problema allí de que son estigmatizados por la sociedad. Pero aparte de esa cuestión, que es una cuestión de meramente aceptación de personas que tienen alguna disfunción o algún problema, está en los problemas graves que genera en el organismo humano. Mencionábamos que el estigma social que produce la obesidad no solamente es uno de los problemas grandes, sino también que la gran mayoría de las enfermedades crónicas se ven afectadas por ese aumento del panículo adiposo. Varios de los factores que se han visto incidir es ese estado proinflamatorio que tienen las personas con sobrepeso u obesidad. Se ha descubierto que determinadas sustancias que son mediadoras de la inflamación se encuentran aumentadas allí en las células adiposas. Hay alteración de los factores hormonales, hay alteración, en fin, de tantas cosas dentro del organismo que uno dice, ¿cómo puede ser posible que una enfermedad que tendría fácil curación, entre comillas, produzca tantos daños en el ser humano? Pero esto de la curación no es tan cierto, porque precisamente cuando nosotros vemos cuáles son las causas de la obesidad, debemos encontrar que los determinantes sociales están presentes. Nosotros, las personas adultas, hacemos los niños gordos porque los hábitos dietéticos que les insertamos dentro de su mente desde que están muy pequeños hace que los sean proclives a la obesidad. Por ejemplo, ustedes han visto mamás que atiborran a los niños de comida. De hecho, la comida es utilizada como una forma de recompensa, es una forma de demostrar amor. Entonces hacemos niños que son día tras día más gordos.
los atiborramos de cereales al desayuno, de frutas al desayuno, no los dejamos salir en casa, a pesar de que los niños observen que la gran mayoría de los menores de edad no sienten deseos de desayunar, los obligamos a desayunar y que los mandamos al colegio con la barriguita llena, le ponemos una lonchera que tiene una gran cantidad de snack y una gran cantidad de papas fritas, etcétera, y llegan a la hora del almuerzo y los atiborramos también con una cantidad de elementos de harinas ultra procesadas. Les damos onces, les damos medias nueves y no los dejamos acostar sin que tengan la barriguita bien llena. Eso en las clases acomodadas. En las clases menos favorecidas vemos con mucha frecuencia cómo son sobrealimentados con almidones o azúcares los niños, haciéndolos obesos, porque paradójicamente la obesidad, a pesar de ser una enfermedad que se liga a países ricos o a clases acomodadas, hemos visto cómo han aumentado en clases menos favorecidas precisamente por la utilización de alimentos ultra procesados, ultra refinados. El azúcar que debería desaparecer de la vida del ser humano es utilizada con mayor frecuencia porque la industria alimenticia precisamente ha descubierto que en el azúcar aumenta la palatabilidad del alimento y eso hace que sea consumido con mayor ansia. Vemos nosotros como las cajas de cereales se presentan como necesarias en el desayuno de los menores de edad. ¿Por qué hago mucho énfasis en los menores de edad? Porque precisamente cuando nosotros hacemos niños obesos, estamos condenando a esos niños a ser adultos obesos y a cargar toda esa enfermedad o hacer que estas enfermedades crónicas que se asocian a la obesidad se presenten en la adultez. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que tener políticas muy claras para el manejo de la obesidad. Debe ser una política de salud que esté en todos los estamentos. La estigmatización que produce esta obesidad debe ser manejada de manera adecuada. Nosotros, el hecho de no poner impuestos a determinados alimentos que sabemos que son obesógenos, por ejemplo, las bebidas azucaradas, los jugos en caja, etcétera, producen una carga muy grande de azúcares que tarde que temprano van a pasar factura sobre ese tejido adiposo. Y hay una cosa que queremos hacer un llamado especial. No existen dietas milagros, no existe ningún medicamento que haga desaparecer la obesidad. Tiene que ser un trabajo de las diferentes áreas, no solamente de la parte física, la parte psicológica. Se debe llevar estilos de vida saludable y retomar esos estilos va a ser muy complicado, porque si durante toda la vida hemos tenido unos estilos de vida nocivos, no podemos de un momento a otro pensar que podemos corregirlos porque sí. Debe mediar la parte de disminución del sedentarismo. Somos personas que la vida nos ha enseñado a utilizar el carro, el ascensor, las escaleras eléctricas, a caminar lo menos posible y eso hace que sea otro factor que aumente la obesidad. Entonces, si ponemos en nosotros unos estilos de vida, debe ser un aprendizaje lento y doloroso, tarde que temprano lograremos pues bajar ese panículo adiposo, esa cantidad de grasa que tenemos a valores aceptados. Miren cómo ustedes, por un lado tenemos una publicidad que nos dice que debemos ser muy delgados y por otro lado tenemos una publicidad que nos dice que debemos consumir determinados alimentos que sabemos que producen obesidad. Entonces en eso están las políticas de salud pública, que seamos claros en el sentido de prohibir la entrada de alimentos que sabe que son productores de obesidad y al mismo tiempo estimular esos estilos de vida saludables para que tarde que temprano tengamos una sociedad sana, que no haya tantos obesos y esas enfermedades crónicas que son acompañadas de la obesidad las veamos disminuir. Eso es lo que tenía que comentarles acerca de la obesidad. Estamos en un día de conmemoración, pero para interiorizar que debemos empezar en estilos de vida normales para disminuir este flagelo. Muchas gracias.